buenas tardes. En el siguiente video instruccional veremos cuáles son las técnicas que debemos de utilizar para realizar un traslado con un paciente probablemente infectado o infectado con COVID-19 y que es necesario su traslado interinstitucional o interhospitalario. Veamos. Cabe mencionar que existe el máximo nivel de protección a través de la cámara aislada de transporte y la protección respiratoria del personal de la salud a través de la mascarilla de aire purificado a presión o PAPR por sus siglas en inglés. Y también existe el habilitar ambulancias solamente dedicadas para el traslado de pacientes con coronavirus y que impiden las infecciones cruzadas. Esto puede utilizarse en medida de los recursos disponibles que se tengan en cada institución. En este video abordaremos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y diversas organizaciones internacionales dedicadas al traslado de pacientes. Se debe evitar siempre en medida de lo posible realizar intervenciones generadoras de aerosol para evitar la contaminación en el ambiente confinado que es nuestra ambulancia, tales como nebulizaciones, ventilación positiva con CPAP o BiPAP, intubación endotraqueal, aspiración de secreciones o RCP. En caso de ser muy necesaria las intervenciones generadoras de aerosol, debemos detener el vehículo y abrir ambas puertas, la puerta lateral y la puerta trasera, evitando se acerquen personas para favorecer el intercambio de aire ambiental y evitar la saturación de agentes contaminantes. Otro aspecto importante es considerar la recirculación de aire. Esto es mediante el uso de extractores, siempre en la máxima velocidad, y ventiladores en la máxima velocidad. Esto evita que se concentren las partículas nocivas, en este caso el virus, en el ambiente dentro de nuestra ambulancia. El operador debe de mantener la ventilación o aire acondicionado siempre a su máxima capacidad y el botón que indica la recirculación de aire no deberá de estar activado para siempre tener aire fresco. Además a esto, debe de mantener la ventanilla 1 pulgada debajo para facilitar el flujo de aire laminar y evitar la turbulencia y la contaminación interna. Uno de los aspectos más importantes consiste en utilizar los filtros o también conocidos como narices, los cuales tienen pues dentro una capa que impide el paso de virus y bacterias. Estos filtros son necesarios cuando utilizamos un equipo de ventilación asistida, ventilación positiva. Y bueno, en esta ambulancia, que a final de cuentas es un espacio confinado, debemos de utilizar también estos filtros en las salidas para evitar que se nos contamine el área. Es decir, se utiliza para evitar que esto sea contaminado. De igual manera, debemos identificar de manera clara nuestras bolsas válvulas mascarillas, también conocidas como ambú. Es decir, tenemos de varios tipos y aquí lo interesante es identificar si cuenta con un sistema que concentre el aire de la exhalación en un solo punto. En este tipo de ambú o bolsa válvula mascarilla en especial, vemos que su sistema de exhalación pues no está dirigido a un solo punto. Es decir, al momento de la exhalación se distribuye por toda la atmósfera. En cambio, este tipo de ambú, vemos que la válvula de exhalación, que es esta, ¿sale?, va dirigida a un solo punto, al igual que este ambú o bolsa válvula mascarilla tiene la salida a un solo punto. ¿Qué debemos de hacer en estos casos? De igual manera, debemos de colocar nuestra nariz o nuestro filtro para nosotros evitar la contaminación ambiental. Tenemos de distintos tipos de filtros o de nariz y bueno, con este tipo de aditamento evitaremos que se contamine nuestro espacio que es la ambulancia. Muy importante identificar en caso de manejar un paciente con neumonía, utilizar este tipo de protección
ambiental. Otro aspecto importante es el correcto sellado entre la cabina del operador y la cabina de atención médica. En caso de ser ambulancias con pasillo, este mismo debe de aislarse, de preferencia, con algún tipo de plástico y que sea impermeable. Para evitar la exposición innecesaria, se debe trasladar el mínimo personal de la salud que sea necesario para la atención del paciente, evitando a toda costa los acompañantes. Preferentemente, se debe de viajar solo una persona en la cabina de atención médica y los demás en la cabina del operador. El equipo de protección personal básico consta de doble par de guantes, bata desechable antisalpicaduras, mascarilla N95, equipo de protección ocular, pudiendo ser gogles o careta facial, protectores de calzado. El uso del equipo de protección personal no solo radica en cómo colocarlo, sino que es más importante el cómo retirarse una vez que se encuentra contaminado para evitar contaminación del personal. Para realizar el lavado y descontaminación de la ambulancia, se debe de utilizar el equipo de protección personal, guante resistente tipo doméstico, bata de tela o desechable, cubrebocas y goggles. Debemos de atender las indicaciones de siempre limpiar de arriba hacia abajo, de las áreas menos sucias a las áreas más sucias y con movimientos en una sola dirección. La Secretaría de Salud nos indica que debemos de realizarlo con la técnica de 3 baldes. Un balde para el lavado y tallado con agua jabonosa, el segundo balde para enjuagado y secado y el tercer balde con cloro del 4 al 7% para desinfección con esta solución. Cada uno de los baldes debe de tener su trapo y deben de realizarse los baldes necesarios según los vehículos que vayamos a descontaminar o a desinfectar. Es importante mencionar que después de terminar el traslado, se debe dejar la ambulancia con las puertas abiertas el tiempo suficiente para que haya recirculación de aire y los gérmenes patógenos puedan irse de ese lugar.